¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición de lunes. ¿Cómo le va, Stephanie Line? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buen comienzo de semana para todos. Una semana típicamente otoñal, ¿eh? En cuanto al tiempo, en cualquier momento vamos a estar con el profe Serra. Hay muchos temas para desarrollar. El presidente de la República, Yamandu Orsi, partió hacia Panamá, donde ya desarrolló su primera actividad en esta primera gira internacional que lo llevará también a participar de la cumbre de la CELAC. En minutos vamos a tener toda la información de la mano de Matías Garro, pero ya está con nosotros Fiorella Rodríguez para el adelanto del segmento deportivo. Fío, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo Steph y Nico, el saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, buenas noticias para los grandes por fin. Ganó Peñarol ante Danubio, Nacional lo hizo ante Cerro Largo. Ya asumió hoy de mañana Pablo Peirano, el nuevo entrenador del tricolor, y se preparan además para los partidos por Copa Libertadores. Hoy cerró la 10ª fecha del torneo Apertura con el empate sin goles entre Wanderers y Defensor. Varios empates 0-0 en esta etapa. Justamente el del Liverpool, el líder de este torneo, con River, el equipo que todavía no pudo ganar. Así que vamos a estar repasando todos esos resultados. Y además Welcome, que le ganó a Urupán y que logró la permanencia en la Liga Uruguaya de Básquet. Así que un fin de semana muy importante para todo el deporte. Muy bien, Fío, muchas gracias. Hay información destacada del panorama internacional y continúan las repercusiones tras los aranceles. Igual parecía que iba a ser un lunes mucho más complicado de lo que terminó siendo, ¿no? Sí. Por lo menos en el comienzo de la jornada parecía que iba a ser un lunes muy negro en las bolsas. La situación terminó acomodándose. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes. ustedes y para la gente en casa. Era así, las principales bolsas del mundo abrieron hoy en rojo, luego moderaron, incluso Wall Street logró revertir esa situación porque se hablaba también de una posible tregua de 90 días para comenzar a implementar estos aranceles, algo que la Casa Blanca negó en el correr de las próximas horas, en medio de protestas también que surgieron el fin de semana en contra de esta política arancelaria del propio presidente Donald Trump. En otras informaciones, en el segmento internacional, Ecuador ya ingresó en la recta final, en la última semana, a lo que va a ser la segunda vuelta presidencial. Como siempre, esto y más en el segmento internacional. Muchas gracias. A ustedes. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Estamos con este otoño / invierno casi, y parecería que llegara las lluvias, no sé. ¿Qué tal? Profe, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, profe? Muy bien, Nicolás, Stephanie, un saludo a todo el país y a todo el mundo, como siempre digo. Pero, Nicolás, no se me quejen de las temperaturas. La temperatura media de otoño es de 17 grados 7 décimas, periodo estacional. Y estamos con temperaturas de 20 a 22 grados por el momento, máximas en esta jornada. Pero sí, tenemos por delante una semana muy inestable en todo el país. Lluvias, alguna tormenta en la región norte, no tanto así en la región sur. Y una tendencia, porque me lo han preguntado varios, ¿cuál es la tendencia o las perspectivas para Semana Santa o Semana de Turismo? Bueno, les diré, a mi modo de ver y entender, de acuerdo a la situación actual, analizando, vamos a tener una semana donde vamos a tener 3-4 días de tiempo estable, un jueves, viernes con inestabilidad y un fin de semana que vuelve a estabilizarse con temperaturas normales. O sea, una semana de turismo o Semana Santa estable, normal. Pero con posibilidades de lluvia el jueves y viernes. Es factible que tengamos, de acuerdo a los datos actuales. La atmósfera es muy dinámica y todo esto puede alterar. Gracias, bien. profe. Que pasen bien. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El primer mandatario Yamandu Orsi viajó a Panamá y Honduras. Hoy fue recibido por su par panameño José Raúl Mulino. Damnificados por el caso Conexión Ganadera acusan al titular de la firma, Pablo Carrasco, de llevar adelante una campaña de desinformación y exigen recuperar los ahorros. En nuestra entrevista central, Nicolás Núñez recibe al candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara. El Ministerio de Salud presentó cifras sobre nacimientos y mortalidad del año 2024. También se presentaron las principales causas de los decesos y algunos indicadores para mejorar en los recién nacidos.
otro tema para marcar. El Partido Colorado se queda con el cargo en el Banco Central del Uruguay. Hay que remontarse por lo menos 20 años para atrás para no tener una presencia nacionalista en el Banco Central del Uruguay. Quizás me pueda fallar la memoria, pero obviamente Washington Ribeiro estuvo en buena parte de los gobiernos del Frente Amplio como representante del Partido Nacional en la oposición cuando el Frente Amplio gobernó las primeras 3 administraciones, y obviamente el periodo pasado Diego Labat fue el presidente del Banco Central del Uruguay hasta que renunció para hacer campaña, pero siempre estuvo el Partido Nacional presente. Debe ser por lo menos 20 años que no hay un representante del Partido Nacional en el Banco Central del Uruguay, cargo que se termina quedando el Partido Colorado. Vamos con otros temas. La Universidad de la República analizará mañana una resolución que busca el cierre de la oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Jerusalén. A fines de 2024, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay firmó un acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén con el objetivo de promover la colaboración en ciencia, tecnología e innovación entre Israel y nuestro país. Este acuerdo incluye la creación de una oficina de innovación de Uruguay en Medio Oriente, iniciativa liderada por el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que contó con la negativa del Frente Amplio, actual oficialismo, al entender que no era el momento oportuno debido a la guerra entre Israel y Hamás. La bancada de diputados de la fuerza de izquierda le pidió al entonces canciller Omar Paganini que revea la decisión de abrir una oficina en esa zona, solicitud que se le volvió a plantear a las actuales autoridades. El pasado 31 de marzo, el secretariado ejecutivo del Frente Amplio volvió a reiterar que nuestro país debe seguir evaluando la suspensión de la oficina de innovación en la ciudad de Jerusalén. Esta postura no es compartida por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien en su comparecencia en el Parlamento dijo que el gobierno mantendrá el posicionamiento de la administración anterior. En este marco, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República pondrá en consideración mañana el cierre de la oficina. La resolución que se pondrá sobre la mesa expresa su rechazo a la apertura de la oficina de innovación en la Universidad Hebrea de Jerusalén o en general en el Estado de Israel en las actuales circunstancias, solicitando al gobierno el cierre de la misma, y en caso de no acceder a esa solicitud, la UDELAR no participará en ningún proyecto vinculado a la misma. La posición se fundamenta en la postura de la Corte Internacional de Justicia, organismo que declaró al gobierno de Benjamín Netanyahu como responsable de apartheid y de una destrucción intencionada de la Franja de Gaza. Además del cierre de la oficina, el Consejo le solicitará a la Facultad de Derecho asesoramiento sobre si la apertura de la misma podría tener consecuencias legales en la Universidad de la República. Esta resolución se pondrá en consideración del plenario la jornada de mañana, donde contará con el apoyo de la mayoría de los docentes y estudiantes del Consejo. Bueno, y a todo esto, el ministro de Educación, José Carlos Maía, dijo que hay que separar lo científico del conflicto y que esta oficina representa una oportunidad para Uruguay. Es una oportunidad desde el punto de vista científico para el Uruguay, en esos términos está planteada. Las diferencias con respecto a lo que pasa en lo bélico, en el conflicto, están en otra parte. O sea, yo prefiero separar lo científico del conflicto político. Sobre el conflicto político ha sido muy claro el Frente Amplio, sobre la situación humanitaria, sobre todo lo que ha sido tanto el ataque original terrorista, como las respuestas que se han dado absolutamente sobredimensionadas con respecto a los parámetros internacionales que se miden estas cosas. Es decir, hay víctimas inocentes, nosotros abogamos por un camino por la paz. Lo de que haya un lugar de formación científica tendría que transcurrir por otro lugar. Y seguimos en tema porque más de 650 académicos uruguayos de todas las universidades expresaron en un comunicado que es alarmante que en ámbitos universitarios, sindicales y políticos se impulse una narrativa parcial y sesgada del conflicto israelí-palestino. Estamos presenciando como sindicatos y gremios realizan marchas, convocatorias y movilizaciones apoyando una única perspectiva del conflicto, ignorando la diversidad de opiniones dentro y fuera de sus propias filas. Muchos profesionales universitarios no nos sentimos representados por estas posturas, señala el documento. Afirman además que estas actitudes no solo distorsionan la realidad, sino que fomentan el odio y la desinformación y el antisemitismo, debilitando la cooperación internacional y obstaculizando el desarrollo de nuestro país. Ponen como ejemplo que uno de estos casos, por ejemplo, fue lo sucedió con el profesor Alberto Spectorowski, a quien lo censuraron de dar una charla en la Facultad de Humanidades solo por el hecho de ser judío. Además, agrega la carta que el rechazo
a la Oficina de Innovación de Uruguay en Israel representa un ataque a la colaboración internacional basado en prejuicios y hostilidad infundada. Detalla que Uruguay e Israel han mantenido una relación fructífera en tecnología, salud, seguridad y educación, compartiendo conocimientos y tecnología clave en la gestión de recursos hídricos, avances médicos y ciberseguridad. A modo de ejemplo, se señala, por ejemplo, que el Sistema Nacional Integrado de Salud fue diseñado en base al Sistema Nacional de Salud israelí. El conflicto en Medio Oriente no debe ser utilizado como excusa para debilitar las relaciones entre Uruguay e Israel, culmina la misiva. Lunes no tan negro en las bolsas del mundo, por lo menos no tan negro como aparecía al comienzo de la jornada. Exactamente. Como pretendía ser, aunque sí los principales mercados del mundo registraron una pequeña caída, una pequeña variación. Wall Street, Asia y Europa registraron bajas por un momento en el que sobrevoló la idea de una posible tregua de 90 días de imposición de estos aranceles, algo que la Casa Blanca después negó. Este lunes los mercados bursátiles sufrieron un fuerte desplome debido al impacto de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump al resto del mundo, así como la anunciada respuesta de China. Aunque los economistas todavía se abstienen de hablar de un crack, un término que describe una caída abrupta y generalizada de los precios con consecuencias devastadoras para la economía real, los analistas ya califican lo sucedido como una caída histórica, incluso como un verdadero baño de sangre en los mercados asiáticos y europeos. Por su parte, Wall Street abrió con pérdidas significativas, pero poco después experimentó un cambio de tendencia tras un rumor sobre una posible pausa en los aranceles. Según informó el asesor económico de la Casa Blanca, Trump estaría considerando una pausa de 90 días en los aranceles para todos los países, excepto China. Este rumor impulsó Wall Street al terreno positivo, con el Dow Jones subiendo un 0,92%, el Nasdaq un 2,31% y el S&P 500 un 1,50%. Sin embargo, más tarde se informó que los funcionarios de la Casa Blanca no estaban al tanto de que Trump estuviera considerando tal pausa, lo que provocó que las acciones volvieran a caer. Trump dijo el lunes que impondrá una arancel adicional del 50% a China si Pekín no retira sus gravámenes de represalia. Adicionalmente, todas las conversaciones con China relativas a sus reuniones solicitadas con nosotros se darán por terminadas. Las negociaciones con otros países, que también han solicitado reuniones, comenzarán a tener lugar inmediatamente, dijo Trump en sus redes sociales. De cumplirse, los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos alcanzarán un total del 104%, informó este lunes la Casa Blanca. Bueno, y a todo esto miles de manifestantes se presentaron contra estas políticas de Donald Trump en varias ciudades de Estados Unidos. Vean lo que son las imágenes para rechazar estas medidas del gobierno durante lo que se considera la mayor movilización registrada desde su regreso a la Casa Blanca. Los organizadores de la protesta Manos Fuera convocaron 1.200 puntos de concentración en los 50 estados del país. Los manifestantes salieron a las calles en Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Washington, entre otras ciudades. Los asistentes expresaron su desacuerdo con la agenda de Trump, que abarca desde los aranceles y la reestructuración del gobierno hasta la ampliación de la autoridad presidencial. Cambiamos de información, viajamos ahora hacia Ecuador. El país ingresa en la recta final rumbo a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo. Tanto el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la aspirante del correísmo, Luisa González, intensifican sus recorridos por el país. En los últimos días, ambos candidatos recorrieron varias ciudades del país y se reunieron con jóvenes influencers, organizaciones sociales, pescadores, deportistas, campesinos y dieron varias entrevistas radiales en las que hablaron de lo que prometen realizar en los próximos 4 años de ganar la contienda del 13 de abril. En paralelo, los candidatos a la vicepresidencia, María José Pinto y Diego Borja respectivamente, visitaron otras localidades de Ecuador para intentar llegar al mayor número de personas. Noboa y González aseguraron durante las concentraciones con simpatizantes que están arriba en las encuestas, aunque a la vez apelaron a quienes aún no han decidido su voto a que los elijan. Queda muy poco, pero estos días tenemos que salir a las calles, tenemos que luchar, tenemos que convencer a todos nuestros conocidos que puedan estar indecisos, dijo Noboa el sábado
sábado durante un evento en la ciudad costera de Guayaquil. González, por su parte, llamó a sus partidarios a defender la democracia y les pidió estar vigilantes por si les quieren hacer fraude. Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 13 de abril para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo o devuelven al correísmo al poder, lo que convertiría a González en la primera mujer en la historia de Ecuador en ganar unas elecciones presidenciales. Bueno, y el Papa Francisco volvió a mostrarse este domingo ante la multitud desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Aún en recuperación por una doble neumonía, el pontífice saludó a los presentes tras una misa dedicada a los enfermos. Lo hizo en silla de ruedas y asistido con cánulas de oxígeno, en una jornada marcada por el clima primaveral y la emoción de los fieles que lo recibieron con aplausos y cánticos de aliento. Buen domingo a todos, muchas gracias, expresó brevemente el Papa, siguiendo las recomendaciones médicas de mantener reposo y limitar al mínimo sus intervenciones orales. La aparición fue breve pero significativa, ya que se trató de su primer contacto directo con los fieles desde su salida del Hospital Gemelli hace 2 semanas. Durante su recuperación, las celebraciones religiosas continuaron bajo la conducción de otros miembros del clero. En esta ocasión, fue el arzobispo Rino Fisichella quien presidió la misa del jubileo de los enfermos, en la que leyó un mensaje preparado por el propio Francisco. En el texto, el Papa reflexionó sobre su experiencia personal con la enfermedad. Comparto con ustedes la sensación de debilidad, la dependencia, la necesidad de apoyo. No es fácil, pero es una escuela en la que aprendemos a amar y dejarnos amar. En su mensaje, también subrayó que la enfermedad, aunque difícil, puede ser una oportunidad espiritual. El documento incluyó una cita del Papa emérito Benedicto XVI, quien en su encíclica Spe Salvi señaló que la grandeza de la humanidad se mide en relación con el sufrimiento. Francisco retomó esa idea para advertir sobre el riesgo de excluir a los más frágiles en una sociedad cada vez más indiferente al dolor ajeno. Llevando un poco de tranquilidad a los fieles. Bueno, hasta aquí el repaso de las noticias a nivel internacional, las más destacadas. Muchas gracias. A ustedes, que pasen bien.